sabemos que la parte de datos, de análisis de datos, de BI, de Big Data, está siendo realmente un auténtico boom. Ahora mismo estamos en la situación en la que podemos hacer una cantidad de análisis tremendos, pero esto es solo el inicio. Ahora mismo lo que viene realmente es un auténtico Big Bang. Algunos datos que muestran esto. Fijaros, la cantidad de datos que se genera en el mundo se va a estar duplicando y en los últimos años se está duplicando cada 2 años. Se dice que en el 2020 vamos a pasar a tener 44 zettabytes, que eso es una barbaridad de datos desde los 4,4 que había en 2013. Pero no solo son datos de los que se consideran tabulares, estructurados, sino que ahora todos los sistemas inteligentes se está poniendo un montón de sensores y queremos conocer qué es lo que pasa con esos sensores. El gasto mundial en sensores de Internet of Things va a crecer también una auténtica barbaridad en los próximos años. No sé si habéis visto esto, pero esto es un análisis, por otro lado, de la parte de Internet. El tráfico que se genera en Internet cada minuto es brutal. Fijaros solo en algunos datos. Facebook, casi 1 millón de logins por minuto. Compras por valor de varios cientos de miles de dólares cada 60 segundos o medio millón de tweets cada 60 segundos. Fijaros la cantidad de información en las redes sociales que hay aquí de gente opinando sobre productos, situaciones, etcétera, etcétera. Y por si éramos pocos, nos dicen que va a llegar 5G y que va a transformar nuestras vidas. Esto significa mayor conectividad y mayor capacidad para generar datos. Y estos datos, desde luego, es un momento fascinante para poder interpretar y para poder tener analítica. Pero también es un reto en el que ahora mismo los estudios dicen que si bien todos entendemos que empresas que sean orientadas al dato y que tomen decisiones basadas en el dato son realmente mucho más productivas que las que no lo hacen, también es cierto que no se hace de la mejor forma posible y hay muchos estudios que dicen que los proyectos de BI y de Big Data no están cubriendo las expectativas que se tenían cuando empezaron. ¿Cuáles pueden ser las razones de esto? Pues evidentemente en estos tipos de proyectos hay 3 factores. Uno es la gente, claro, las personas, 2 son los procesos y 3 es la tecnología. Los 3 juntos hacen que estos y cualquier otro proceso sean exitosos. Si bien es cierto que todos son importantes, la tecnología es un driver que hace que las personas nos transformemos. Y os voy a poner un ejemplo. Esto que veis aquí es una portada de Forbes de noviembre del 2007, no hace tanto. Y fijaros, un Nokia, un teléfono Nokia que todo el mundo pensábamos que era el rey, que nadie iba a desbancarlo. Por aquel entonces, si a mí me dicen que mi madre, que ahora tiene 70 años, iba a estar mandándome vídeos de sus vacaciones y iba a estar participando en las redes sociales o iba a ver la previsión del tiempo con un smartphone, hubiera dicho que estaba loco porque mi madre no sabía ni encender el ordenador de sobremesa. Esto es un ejemplo de cómo ha transformado la tecnología a las personas y cómo una muy buena tecnología puede realmente ayudarnos a ser mejores. En 2007, unos meses después de esta portada, aparecieron los smartphones y cambiaron totalmente nuestra perspectiva. Y todo lo que puedes hacer ahora con un smartphone ha cambiado nuestra forma de poder trabajar y de hacer las cosas muchísimo más fáciles. Bien, pues eso es lo que os vamos a mostrar aquí. Snowflake es la tecnología que está cambiando y que está revolucionando y que va a permitir hacer cosas de una forma completamente distinta en el mundo de BI y de Big Data. Vamos a hacer que vuestras empresas, o podemos hacer que vuestras empresas sean mucho más data driven, que puedan tomar decisiones de una forma muchísimo más ágil y de una forma muchísimo más rápida en base a los datos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una solución Data Warehouse única que fue pensada desde el principio para trabajar en la nube. Snowflake es una base de datos, pero una base de datos que ha sido concebida desde el principio para cubrir una serie de problemas. Es un Data Warehouse que es 100% SQL, que está creado para el cloud, única y exclusivamente para el cloud, y que se usa como software as a service, es decir, no tiene administración y no tienes que perder mucho tiempo en sacar petróleo de tu información.
Una cosa clara, todas las soluciones que Data Warehouse que están ahora mismo en el mercado, todas, incluso las que son las que se utilizan de forma bueno, con los vendors de cloud, son soluciones que han sido diseñadas para trabajar en on-premise, en máquinas, y que se han llevado al cloud, ¿vale? Que no está mal, es una buena solución y realmente lo que te hace es coger hosting y coger, de cierta manera, hace como una especie de outsourcing de recursos del cloud, pero no aprovecha el cloud como debería, no te aporta ni la elasticidad, ni la potencia, ni el dinamismo que te aporta una solución que esté pensada desde el principio para trabajar en la nube. Bien, un poco de nuestra historia. Bueno, nosotros somos una empresa que fue fundada en 2012, dos personas que trabajaban en el departamento de desarrollo de Oracle, personas de las más talentosas en cuanto a base de datos, más de 140 patentes en base de datos, de hecho trabajaban en el optimizador de SQL para Exadata. En 2012, cuando vieron el boom ya consolidado de las aplicaciones web, por otro lado todo lo que venía en la parte de aplicaciones móviles, más los sensores y además la nube como una máquina que se podía utilizar de manera infinita, pensaron que las soluciones y las arquitecturas de aquel momento, en 2012, no estaban cubriendo todo lo que se necesitaba en ese momento. Fueron a dirección, trabajaban en Oracle, fueron a la dirección de Oracle y dijeron, mira, tenemos que hacer algo nuevo, porque para cubrir todo esto no podemos utilizar una arquitectura, la arquitectura existente, tiene que ser una arquitectura completamente nueva. En su empresa actual en aquel momento pues no lo vieron muy claro y lo que dijeron es que iban a evolucionar el producto de forma paulatina y ellos dijeron, esto se tiene que hacer desde cero. Salieron de Oracle, fundaron Snowflake, una pizarra en blanco, un equipo de desarrollo, una serie de problemas que había que resolver en el mundo de Data Warehouse y analítica, y ahí empezaron a trabajar una solución para cubrir esos problemas desde el principio. Y apoyándose llegaron a la conclusión que la solución era apoyarse en la nube como máquina infinita para poder aprovechar todos esos recursos. 2 años de desarrollo, el primer cliente en producción en 2015 y a partir de ahí la auténtica locura. Líderes en Gartner and Forrester, cuando hacen una encuesta a los clientes, 100% de los clientes recomendarían Snowflake a otra empresa, rondas de financiación increíbles, si conocéis Sequoia, bueno, pues es un grupo conocido, no suele fallar en sus inversiones, estuvo en Facebook, Twitter, etcétera. Capital One, que es un cliente, un gran banco en Estados Unidos, probó Snowflake, compró Snowflake y a los meses de estar probándolo, su departamento de inversiones dijo, vamos a invertir en esta empresa porque va a transformar el mundo. Y bueno, una valoración en tan poco tiempo brutal de 3,5 billones de dólares y más de 1.800 clientes y creciendo de forma totalmente exponencial. ¿Y por qué? Porque Snowflake resuelve los problemas que tienen las empresas actuales en la parte analítica. 4, vamos a enumerarlos. El primero es silos de datos. Hemos hablado de todas esas fuentes de información que hay, cada vez más, canal online además tiene aplicación web, tenemos sensores, tenemos un montón de información llegando y mandando datos de una forma cada vez más masiva. Esto lo que genera son silos de datos. Cuando además estos datos tienen un formato que es estructurado y un formato que es semiestructurado, el poder consolidar esto en una única repositorio de información y poder analizar eso de una forma sencilla es un auténtico dolor de cabeza. Si además yo quiero compartir estos datos hacia afuera con empresas, con terceras empresas, realmente sigo haciendo lo que hacía hace 20 años, que es hacer un export, hacer un FTP y hacer un import. Y esto es un agujero de seguridad y una pérdida de tiempo importante. Otro de los puntos clave es el rendimiento. Estamos en sistemas que las arquitecturas tradicionales están enlatadas, donde cuando quiero añadir recursos porque tengo que meter más usuarios o más datos, pues tengo que parar el sistema, instalarlo, añadir una máquina, etcétera, etcétera. Eso lo que hace es que me tengo que apañar con lo que tengo y manejar con lo que tengo significa que tengo que tener ventanas de trabajo para hacer un proceso de carga de tal hora a tal hora, los usuarios de BI que me entren de tal hora a tal hora, si hay un proceso de Data Science tiene que ser justo en esta hora, y si por alguna razón se me retrasa algo, me viene el caos.
Esto lo que genera es que las consultas son limitadas, no pongo las consultas que quiero y cuando quiero, las cargas son limitadas y lo que me genera es una lentitud extrema en todo mi sistema porque todos están mirando a los mismos recursos y están compitiendo por recursos. Esta escalabilidad que he dicho en el punto anterior hacia arriba, fijaros si es complicada añadir cosas, si quiero ir hacia abajo, ya se hace realmente imposible. La infraestructura donde trabajan las arquitecturas tradicionales son infraestructuras caras y son infraestructuras complejas. Tenemos un data lake, tenemos un data warehouse, tenemos procesos de transformación, tenemos alguien que maneja el data lake, tenemos un mantenimiento de data lake, más otro de data warehouse, múltiples lenguajes. Además, cuando tengo que dimensionar esto, fijaros con lo que estamos diciendo que viene de datos, cómo dimensiono yo lo que me va a pasar en los próximos 2 años. Es realmente un reto importante para los que estén en ese rol. ¿En qué se transforma esto en la parte de negocio? Pues se transforma en que la toma de decisiones es muy lenta. Muchas veces el negocio, y lo vemos en muchos clientes, dicen, me gustaría tener información mucho antes y cuando me da respuesta mi departamento de BI, etcétera, ya se me ha pasado el tiempo, con lo cual no encuentro el valor a estas soluciones. Y no ven el retorno de inversión de todo el dinero que meten para sacar información o datos que ahora mismo no lo sacan ni en tiempo ni en cantidad. ¿Cómo lo soluciona Snowflake? Snowflake es una solución, como os comentaba, diseñada desde el principio con una arquitectura única para el cloud. Y lo primero, puedo tener en un mismo repositorio de datos centralizado los datos semiestructurados y los estructurados. Los semiestructurados que me vengan de sensores, que me vengan de aplicaciones móviles, que me vengan de aplicaciones web, tipo JSON, XML, Avron, los puedo meter en formato nativo dentro de Snowflake, dentro de una tabla, y con una simple sentencia SQL puedo acceder a esos datos de una forma súper ágil, sin complejos procesos de transformación, ¿vale? Si además tengo la necesidad de compartir estos datos, lo puedo hacer de forma segura a través de mi modelo de datos, dando permiso a la gente que yo quiera y para que accedan a una vista de mis datos, con lo cual me olvido de export, import, FTP. Ven los datos de forma directa y de forma totalmente segura sobre mi modelo de datos. Esto lo que significa es que puedo tener la capacidad de tener una única fuente de verdad para tomar todas las decisiones en base a la información que tiene mi empresa. Rendimiento y escalabilidad. Snowflake, y lo veremos un poquito más adelante, por su arquitectura rompe cómputo de almacenamiento. Y esto significa que todos los usuarios ven los mismos datos de una forma coherente, pero cada uno de ellos tiene sus propios recursos hardware, es decir, cores, máquina, capacidad de computación para hacer que los procesos vayan de la mejor forma posible. Esto lo que significa es que puedo aislar los grupos de trabajo, puedo tener procesos de ingesta, ETL, conviviendo a la vez con los usuarios de BI y a la vez conviviendo con los de Data Science. Nunca van a tener competencia por recursos, porque aunque ven los mismos datos, cada uno tiene sus propios recursos hardware. Esto se traduce en que nunca más vas a tener problemas por concurrencia, nunca más vas a tener problemas por planificación, y si además tengo algún pico de trabajo, porque sea un Black Friday, por ejemplo, mis recursos hardware de cada carga de trabajo se pueden ampliar de forma en caliente, de forma totalmente inmediata y transparente al usuario para cuando termine el pico volver a su situación actual. Lo veremos con un ejemplo. En cuanto a la infraestructura, es un software as a service. Esto significa que vosotros, los usuarios, las empresas, se olvidan de mantenimiento, se olvidan de gestión. Lo único que hacen es poner los datos y conectarlo con todas las herramientas para que la información fluya de la mejor forma posible. No tiene mantenimiento, es SQL que todo el mundo conoce y es fácilmente entendible, y te olvidas de tener arquitecturas Frankenstein de un data lake más un data warehouse más transformaciones, etcétera, etcétera. Al final el negocio lo que percibe es que rompe las limitaciones, rompe las barreras de explotación de la información, porque puedo tener queries y usuarios ilimitados independientemente del momento en el que sea o del volumen de datos que voy a tener. Los datos pueden ser totalmente
estructurados completos y estructurados, semiestructurados, totalmente diversos. Y al final lo que el negocio percibe es que realmente tengo la información y el análisis cuando lo necesito, en el momento que lo necesito, sin grandes esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver un poco un diagrama de arquitectura. Esto sería una arquitectura, un sistema BI o Big Data tradicional, ¿no? Donde, como veis, a la izquierda tengo las fuentes, las entradas de datos, tengo un proceso de ETL de carga, las entradas de la parte de semiestructurados, que sean logs de aplicaciones web, móviles, etcétera, o sensores, cargan los datos sobre el Data Lake, eso se conecta con el Data Warehouse de forma un poquito compleja, y luego a la derecha tengo toda la parte de consumo de datos, BI, analítica, finanza, incluso si hay algún test de desarrollo, la gente de Data Science, y muchas veces, pues entre medias tengo que generarme mis data marts para asegurar un cierto rendimiento de mi plataforma de BI y precocinar los datos para que, bueno, pues la gente de BI, sobre todo, pues tenga un acceso más o menos rápido. Con Snowflake, perdón, antes de nada, esto lo que genera es lo que veis aquí, es un auténtico embrollo, lo que hemos hablado antes, arquitecturas Frankenstein, un montón de transformaciones, lentitud, y lo que me genera en la parte de los usuarios es que no tengo lo que quiero cuando quiero. Con Snowflake la arquitectura es extremadamente sencilla. Como veis, puedo tener en un mismo repositorio datos estructurados y semiestructurados, con lo cual el Data Lake para tener datos semiestructurados no es necesario. Conecto todas las fuentes de entrada a mi ETL o ELT. Hay muchos clientes que lo que hacen ya es cargan el dato en Snowflake y hacen la transformación dentro de Snowflake porque el rendimiento es muchísimo mejor. Y luego lo que veis a la derecha es toda la parte de consumo de información, donde tenemos la posibilidad de suprimir los data marts y hacer conexión directa para tener el dato lo más fresco posible dentro de Snowflake. Y estas ruedecitas que veis aquí es lo que hemos hablado, todos los grupos de trabajo ven los mismos usuarios, pero las ruedecitas lo que hacen es tener sus propios recursos hardware para que bueno, estén aislados en cuanto a la potencia de cálculo. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que esto es un día normal en nuestro sistema BI Big Data. Resulta que nuestro equipo de Data Science, que tiene asignado ese warehouse virtual, que nosotros lo llamamos así, ha hecho un nuevo algoritmo donde va a cruzar más datos y necesitaría mayor capacidad de cómputo. Lo que hacemos es, ¡pum!, lo incrementamos, duplicamos esa capacidad de cómputo y de forma transparente al usuario inmediatamente percibe que el rendimiento es mejor. Si por el contrario el proceso de carga, que lo hemos dimensionado generosamente, ya ha terminado, yo lo apago, lo bajo y a mí ya no me gasta más ese proceso de carga, porque al final la factura del cliente hacia Snowflake es por el uso al segundo de cada una de estas ruedecitas, ¿vale? Imaginaros en la parte de BI y de analítica. En este caso no es tanto incrementar en vertical, poner más cores, sino que muchas veces se encolan muchos informes o muchas consultas y lo que necesitaría es duplicar o triplicar o cuadruplicar a lo ancho, es decir, poner más procesos en paralelo. Lo hago, y esto lo hago de forma automática y en caliente. Y cuando termina, el proceso vuelve otra vez a su estado natural. Con lo cual he cubierto un pico de trabajo, como el que comentábamos, podría ser Black Friday. ¿Vale? Si además tengo la necesidad de hacer alguna copia de la base de datos para, por ejemplo, tener datos frescos en un entorno de desarrollo y producción, con esa cosa que habéis visto ahí, esa funcionalidad que habéis visto ahí que se llama Clone, puedo hacerlo de forma directa, súper rápida, y que la gente de entorno de desarrollo y producción en milisegundos tenga una copia de su base de datos para que hagan sus pruebas. ¿Vale? Esto lo que perciben los usuarios es, bien, puedo hacer lo que quiera cuando quiera, no tengo límites y además el rendimiento siempre va a ser óptimo independientemente de los picos de concurrencia, volumen, etcétera, que yo tenga. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos esto? Hablando un poquito más de arquitectura, pues Snowflake es la arquitectura que coge lo mejor de todas las arquitecturas pasadas. Por un lado, la que veis a la izquierda, que es una arquitectura, por ejemplo, de Oracle, donde todos ven el mismo disco, los mismos datos,
pero además con la arquitectura de Share Nothing, que por ejemplo es un Vertica o Teradata, donde puedo aumentar recursos de una forma coordinada. Lo único que aquí lo interesante con Snowflake es que lo puedo hacer tanto en cómputo como en almacenamiento de forma separada, y no voy con el cómputo y almacenamiento cada vez que tenga que ampliar esos recursos. Eso es lo que nos hace tener el aislamiento de cargas de trabajo que hemos visto antes. Bien, esta es la base de datos, es el Data Warehouse. ¿Cómo nos hablamos con el resto de ecosistema dentro de BI y de Big Data? Bueno, pues vamos a verlo por pasos. Lo primero que ponemos es el almacenamiento. Y el almacenamiento nosotros proveemos... creo que... Bien. A ver... Bien, entonces, el almacenamiento. Nosotros estamos, la parte de donde se alojan los datos son nubes públicas. Esto significa Azure, Amazon y Google, que vendrá a final de año. Y lo que veis así en forma circular al copo de nieve son las tallas de cada uno de los warehouse que hemos ido comentando. Empezamos cargando los datos, y el proceso de carga de datos puede ser mediante ficheros, mediante un fichero de forma manual, o lo podemos hacer con las soluciones de ETL típicas del mercado. ¿De acuerdo? Eso es para cargas batch. Para cargas en streaming, donde vamos a necesitar hacer ingesta continua de datos, Snowflake tiene el mecanismo de Snowpipe, que lee en una ubicación donde hay un fichero y lo inserta en el modelo de datos. Para la parte de visualización conectamos con todos los BIs de forma nativa. En muchos casos hay conectores nativos, si no es JDBC o DBC, con lo cual es fácilmente conectable con todo el ecosistema, y ahí estamos hablando de cualquier solución de BI del mercado. Y en Data Science exactamente igual, y cada uno con sus recursos de forma aislada, tal y como estáis viendo en el gráfico. ¿Vale? Cosas interesantes, lo que hemos visto: podemos incrementar de forma vertical los recursos, como en el caso de Data Science que hemos estado viendo, o de forma horizontal para poner más recursos en paralelos y solucionar problemas de embotellamiento en la parte de BI. Pero también lo que podemos hacer es, y lo hemos visto, trabajar con datos estructurados y semiestructurados en el mismo repositorio de forma nativa, y hacer un clone a la base de datos para que el entorno de desarrollo tenga sus propios recursos y yo pueda poner los datos cuando sea necesario. Otra de las cosas que son bastante apreciadas es el tema del data sharing, que es compartir los datos hacia terceros de una forma segura, evitando el FTP, export y el import. Y otra cosa importante es el tema de protección de datos y de time travel. Snowflake por defecto guarda 90 días de histórico de transacciones, con lo cual yo puedo hacer, si por ejemplo finanzas me pide cuál es la foto de mi estado de finanzas el mes pasado, el día tal, yo puedo hacer un select de la tabla para poner y recopilar los datos que tenía esa tabla a día tal, a hora X. ¿Vale? Con lo cual siempre estoy teniendo la información lo más precisa posible, lo más accesible posible, incluso en el pasado con 90 días de antelación. Esto también es válido si por error cometo un error y borro una tabla. Hay un drop table, pero hay también un undrop table que me permite recuperar los datos en 90 días hacia atrás. Esto también lo usa mucha gente para backups, como podéis ver. Backups durante los 90 días pasados lo tienes de forma implícita dentro de Snowflake. Vale. Hemos visto la parte técnica de cómo rompemos las restricciones de acceso a la información. Nunca más va a haber problemas de rendimiento en la parte analítica con Snowflake como Data Warehouse. Ahora viene la parte económica, y veréis también que con el único modelo de pago por uso rompemos también esas limitaciones y esas barreras de entrada que había con las soluciones, o que hay con las soluciones tradicionales. En la slide que tenéis en pantalla, a la izquierda estáis viendo cómo
sería un gasto con cualquier solución de las que hemos visto, ¿no? Yo hago un aprovisionamiento de recursos, cuando no lo utilizo lo estoy pagando igual, cuando necesito más hago un incremento y ya voy siempre sobre ese incremento, y me resulta muy difícil bajar hacia abajo. Con Snowflake estoy siempre en la curva de uso porque voy pagando por uso al segundo de lo que necesito. Y al final la proporción de gasto entre soluciones on-premise, es decir, soluciones Data Warehouse que están instaladas en in-house, frente a Cloud Data Warehouse que no son nativos en la nube y Snowflake, es el gráfico que veis en la derecha. En cuanto a referencias, pues hay una cantidad tremenda de clientes y cada vez más estamos a un ritmo de crecimiento importantísimo, y lo bonito de Snowflake es que no, como hemos comentado, no hay límite, y no hay límite ni en el sector. Tenemos clientes que están en sectores de todo tipo, pero tampoco hay límite en la barrera de entrada, y aquí, nosotros en España estamos hablando con grandes entidades que van a tener un gasto en Snowflake importante, pero la primera empresa que nos llamó es una startup que va a tener un Data Warehouse, y el gasto del Data Warehouse para esa empresa va a ser de 500 euros al año. No, pero es lo que van a gastar, es decir, que no hay un mínimo de entrada con Snowflake, únicamente el uso. Y fijaros un poco en los datos de abajo. Estamos hablando de que todas las empresas multiplican por 100, por bastantes veces, el número de consultas que son capaces de hacer al día. Rendimientos mejorados de 150 veces más, con lo cual, lo que hablábamos, cómo sacar mayor rendimiento de los datos. Bien, ¿algún caso de éxito un poquito más destacado? Bueno, pues creo que esta marca la conocemos todos. Tenían un problema de concurrencia, picos de trabajo donde cuando había concurrencia el sistema se bloqueaba directamente, ya no daba los servicios, el nivel de servicio que se requería. Muchos silos de datos porque querían incorporar los datos semiestructurados de aplicaciones web y móviles, y al final, pues no tenían el retorno de lo que pensaban cuando fueron a un sistema de BI Big Data. Con Snowflake, cuando separaron las cargas de trabajo entre BI, entre ETL, entre desarrollo, fueron capaces de tener un rendimiento óptimo de por vida. Cuando tenían esos picos de trabajo, el sistema con el autoescalado se expandía y se contraía, de manera que siempre daban cobertura a ese nivel de servicio como querían. Y además, con los semiestructurados, con el tipo variant que veis ahí, pues lo metían dentro de la tabla y podían acceder a ellos de forma directa. Con lo cual, pues todas las analíticas rompieron esas restricciones de explotación a la información. Capital One, que os he comentado antes, exactamente igual, veis el volumen, tenían 415 teras de datos, bastantes tablas, 6.000 usuarios, 400 de ellos concurrentes. El problema también era concurrencia. Cuando había concurrencia, todos miraban a los mismos datos, no daban una respuesta aceptable. Además, el tema de Disaster Recover, cuando tenían algún problema tenían que duplicar su solución on-premise, que era tremendamente costosa. Cuando fueron con Snowflake, cuando separaron las cargas de trabajo por unidad de negocio, se solventó todos estos problemas de rendimiento, y con la estrategia multi-region en distintas ubicaciones de la nube, pudieron hacerlo de una forma bastante económica. Otro caso también de AdTech, MarTech Media, donde aquí necesitan cruzar un montón de información de social media, un montón de fuentes, ¿no? Tenían una arquitectura con 14 tecnologías, un auténtico Frankenstein, pocos recursos para administrarlo, rendimiento realmente malo. Cuando fueron con Snowflake, al final se quedaron con un Data Warehouse, un ETL, un Data Warehouse sobre Amazon en este caso, un ETL y una herramienta de visualización. Y con esto, una única persona para administrarlo y no a tiempo completo, para mejorar el rendimiento casi 2000 veces más rápido de lo que tenían antes. Otro caso también, en tema de seguros, cuando llegaba el fin de mes y tenían que hacer todos los reporting de fin de mes, se le iban más de 20 horas para generar esos informes. Cuando fueron a su proveedor de Data Warehouse, la solución era 400.000 euros de gasto para mejorar 2 veces el rendimiento de todo el sistema, ¿no? Fueron a Snowflake sin administración, una migración súper sencilla,
y lo pudieron hacer, fijaros, en 1 o 2 minutos, lo que antes tardaban 1 o 2 días, y con un pago por uso. Es decir, el sistema, cuando tenían ese pico, pagaban lo que utilizaban, cuando no lo tenían, pagaban en base a ese uso. Bien, y ya como conclusión, ¿por qué Snowflake? Y si tenéis que quedaros con unas ideas. Solución Data Warehouse, base de datos como servicio, es decir, realmente simple, muy sencillo, plug and play, SQL que todo el mundo puede utilizar. Escalable, voy a poder escalarlo ilimitado tanto en datos como en usuarios y siempre, siempre, siempre con rendimiento óptimo. Muy elástico porque mi sistema se va a dimensionar y va a crecer a medida que lo necesite, que el negocio lo vaya requiriendo. Coste flexible porque tengo un pago por uso al segundo, con lo cual no tengo ningún mínimo, ni estoy pagando por algo que no uso, o estoy enlatado con algo que es muy caro y que tengo que exprimirlo al máximo. Puedo alojar todos mis datos, y con todos mis datos me refiero a todos los datos estructurados, a todos los datos semiestructurados, de una forma extremadamente sencilla en un único repositorio. Y además, si lo quiero compartir hacia afuera, de una forma segura, lo puedo hacer de una forma extremadamente sencilla y muy sencilla, de hecho, muy rápida. De hecho, esto ha anunciado Snowflake en la última conferencia que hemos tenido, un data store, tipo los app store que hay, para que la gente ponga ahí datos y puedan comprar y compartir datos de la forma más segura y más efectiva posible. Y por mi parte, nada más. Pasamos al chat por si tenéis alguna pregunta. Veo que hay muchos saludos de todos los sitios del mundo. No sé si hay alguna pregunta ahora mismo. Me preguntan si el servicio de Snowflake está disponible para Ecuador. El servicio de Snowflake, no sé a qué te refieres con si el servicio de Snowflake está disponible para Ecuador. El servicio de Snowflake está disponible en todo el mundo. Lo que no sé si a lo que te refieres es si necesitas que los datos estén en algún data center de Ecuador. No sé si es esa la pregunta, pero el servicio como tal, por supuesto, está disponible en cualquier sitio. Vale, me preguntan, ¿puedes explicar un poco más cómo funcionan los Data Warehouse virtuales cómputo? Vale, ¿habéis visto en la slide las ruedecitas que estábamos incrementando o decrementando? Esas ruedecitas nosotros las tenemos catalogadas como las tallas de camisetas, va desde una XS hasta 4XL, que al final no dejan de ser máquinas virtuales de Amazon, de Google o de Microsoft, ¿vale? Cuando tú seleccionas una de esas tallas, estás trabajando con los recursos que te pone esas máquinas virtuales. Cada una de ellas tiene una serie de cores. Cada vez que pasas de una talla a otra, vas duplicando, con lo cual la 4XL, que es la mayor, son 128 nodos. Y empiezas con la XS, que es un solo nodo, ¿no?
poder cambiar el tamaño a cada una de ellas es con un comando SQL, que es alter data warehouse, y le pones el tamaño, ¿no?, a la que tú quieras ir a esa talla. Y él de forma automática ya está cambiando el tamaño, está asignando esos recursos y en milisegundos tienes accesible la nueva. Cuando quieras volver a un tamaño anterior, vuelves a hacer el mismo ejercicio y ya está, en milisegundos vuelves a tener el que tú quieras. Una cosa importante, estas ruedas que hemos puesto además tienen la opción de tener un auto suspend, que lo que significa es que pasado el tiempo que yo le diga, el data warehouse se baja, de manera que no me gasta, no tiene ningún gasto. Y en el momento en el que recibe una query, vuelve a levantarse también de forma extremadamente ágil, estamos hablando de milisegundos. No sé si ha quedado resuelta. Pues nada más por mi parte. Muchísimas gracias por atender la sesión. Espero que haya sido productiva. Si queréis contactarme con alguna pregunta más detallada, puedo poner... Bueno, mi email es enrique.gonzalez@snowflake.com. Muchas gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer. Gracias.